una baranda mierda cuando vine para acá, boludo. Pensé que había acá. Volvimos. Bueno, estábamos con el boro, ¿no? Con el ácido de boro. Sí. Acá entonces yo les decía, el boro no sabemos con cuánto actúa, pero ya sabemos que es con 3, ¿no? Por la tabla periódica. Pero el hidrógeno, como está en el grupo impar, el hidrógeno tiene 1 de atomicidad, y como sabemos que es más 1 el hidrógeno, y tenemos como atomicidad, estamos viendo la fórmula, ¿no? Del oxígeno es 2, y como sabemos que actúa con -2, entonces sería -2 por 2, -4, más 1, sería +3, entonces el estado de oxidación del boro. ¿Me entendieron lo que estaba haciendo? No estamos viendo la pantalla. Uy, perdón, es verdad. Lo que estaba haciendo es calcular el estado de oxidación con el que actúa el boro en el compuesto este, ¿sí? Entonces, Sí. como el hidrógeno tiene más 1 y el oxígeno tiene -2, -2 por 2, -4, -4 más 1 más 3 es 0, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿El cálculo? ¿No? Ah, sí. ¿Sí? Estoy calculando simplemente el estado de oxidación. Para que vean cómo se calcula el estado de oxidación, que ya lo habíamos visto en otro momento, ¿sí? Pero para calcular acá de un compuesto, nosotros no sabemos cuál es el estado de oxidación del boro, ¿cómo lo calculamos fácilmente? Entonces, sabiendo que el hidrógeno siempre actúa con +1 y el oxígeno siempre actúa con -2, y sabiendo que la sumatoria de las cargas positivas es igual a la sumatoria de las cargas negativas, porque es una molécula neutra, entonces podemos saber cuál es el estado de oxidación del boro, ¿sí? ¿Estamos? Es 3. Sí, +3. Ah, listo. ¿Cómo se nombra los ácidos? Ácido bórico. Ácido bórico, simplemente. Y fíjense que ahí viene la nomenclatura vieja que yo les decía. Como el boro tiene solamente un estado de oxidación, se conoce de esa manera. Ácido bórico, punto. ¿Sí? Sí. Sí. ¿El que continúa? Ácido carbónico. ¿Cuánto actúa el carbono? Oxígeno 3. Entonces, -2, más 1, 2 por 1, más 2, Con 4. 2, 3 por 2, Más 4. más 6, bien, más 4. Sí, entonces, ácido carbónico. El que voy a admitir. Vamos a la nomenclatura. Fíjense que la otra forma que pueden nombrar es esta que está acá. ¿Sí? Fíjense. Nitrato, acá dice nitrato de hidrógeno y entre paréntesis el estado de oxidación con el que el nitrógeno. Sería carbonato 4 de hidrógeno, lo mismo. Pero es el ácido carbónico convencional. ¿Dónde estamos? Profe, acá vamos a usar solamente así ácido carbónico. Sí, porque son las más No, no comunes. el otro nombre. Son las más comunes. ¿Dónde estábamos? En el 10, 11, ¿no? Sí, no, pero para arriba. En el 12, creo. Ah, no Porque estamos. esos son los ejercicios Sí. adicionales. Ahí está. Por ejemplo, para el que sigue, vieron que el azufre podía actuar con 2 estados de oxidación. ¿Cuáles eran? 4 y 6 para formar ácidos. Sí. ¿Sí? ¿Ahí con cuánto está actuando? Con 4. Con 4. Y ese Sí. se llama el ácido Sulfuroso. sulfuroso. ¿Sí? ¿Y el ácido sulfúrico cómo era? Eso sí, acuérdense, hay compuestos que hay que acordarse, porque a mí no me va a interesar que ustedes sepan todos los compuestos químicos, pero sí me va a interesar que cuando yo les ponga un ácido como el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, yo no les tenga que decir que ese es el ácido sulfúrico, ¿sí? Sobre todo cuando hagamos problemas de estequiometría, eso lo tienen que saber. Entonces, por eso remarco siempre algunos compuestos. ¿Y el ácido sulfúrico cómo es? H2, Sí.
SO4. Bien. Y si tuvieran que nombrar el siguiente, yo quiero calcular el estado de oxidación con el que actúa el bromo acá, en el siguiente. ¿Cómo hago? Tengo el compuesto hidrógeno, bromo, oxígeno 3. ¿Qué sé? Que el hidrógeno actúa con +1 y que el oxígeno actúa con +2. Y Sí. que todo eso me tiene que dar 0. ¿Está bien? Sí. Entonces, +1 más X, porque no sé cuánto vale el bromo, y después 2 por 3 -6, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el bromo? +5. +5. Bien. Recuerdan que los halógenos, la mayoría actuaban con 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Y teníamos Sí. las nomenclaturas esas extrañas, ¿no? ¿Cómo se llama este? A ver, si se acuerdan. Ácido, ¿Cuál, profe? el que estoy señalando ahora. ¿Cómo Ah. se llama este? Ácido brómico. Brómico, bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Les quiero contar algo, pero no sé si se va a entender. ¿Cómo poder hacer yo la fórmula química del ácido brómico? Vamos a tomarlo como ejemplo, ya que lo estamos viendo, sabiendo solamente el estado de oxidación con el que actúa el bromo. Yo sé que el estado de oxidación del bromo es 5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como es un oxoácido, ¿qué elementos van a estar interviniendo? Hidrógeno. Y el Y de oxígeno. Esperen un cochito que voy a poner otra pantalla, a ver si me deja. Voy a empezarla. A ver si yo puedo dibujar, ¿eh? ¿Qué era? Tengo, ¿lo ven ahí que estoy dibujando? Oh, qué feo. Hidrógeno. No es así. Profe, dicen algunos chicos que todavía no los ¿Lo aceptan. admití? Ah, Lo sí. están diciendo por el WhatsApp. Dice Cami Carrizo. Ahí, a ver. Ahí admití a todos los que estaban. Santillán, Sabrina. Esperen que voy a borrar porque no me lo sé. Desastre esto. Borrado. Quiero hacerme el tecnológico como me sale. Espera ahora. Oh, bueno, hidrógeno, lo ven, ¿no? Sí. Bien. Qué lindo que veo. Yo tengo que hacer el ácido bórico, brómico, ¿no? Y sé que el estado de oxidación del bromo es +5, porque me da la tabla periódica. Y es el único dato que tengo. Entonces, ¿cómo hacer la fórmula rápidamente sabiendo solamente el estado de oxidación del bromo? Como el estado de oxidación es impar, eso es una regla, para que ustedes lo tengan en cuenta. La atomicidad del hidrógeno es 1. ¿Me siguen? Sí. Si es que el estado de oxidación del no metal es par, la atomicidad del hidrógeno va a ser 2. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso, como es impar, la atomicidad del hidrógeno es 1. ¿Cómo calculo la atomicidad del oxígeno? Entonces digo, 5 más 1, que es la atomicidad del hidrógeno, 6, dividido 2, 3. Uy, me reperdí. Sí, mira. Vamos a hacer otro ejemplo con el ácido sulfúrico ahora para que sea distinto. La atomicidad, entonces, como el bromo tiene estado de oxidación +5, que lo sacamos de la tabla periódica, Sí. entonces la atomicidad del hidrógeno, como es impar, es 1, ¿sí? 1. Ahora, para sacar la atomicidad del oxígeno, que es lo otro que me falta para terminar la fórmula, digo 5, que es el estado de oxidación del bromo, más 1, que es la atomicidad del hidrógeno, dividido 2. 5 más 1, 6, dividido 2, 3. Profe, no entiendo cómo determinó ¿Por qué divide por 2? Porque sí. Porque es una sí. regla. Porque es una regla para poder... Ah, ok, porque trataba de encontrar el 2 y no lo... No, es una regla mnemotécnica para hacer la fórmula química sabiendo solamente el estado de oxidación del no metal.
Ok. Ah, ok. Ok. Rápidamente. Borro Porque- para hacer el ácido sulfúrico. Ahora vamos a hacer la del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, si es ICO, entonces actúa con más. En este caso, más 6, ¿verdad? Más 6. Y como es un ácido oxigenado, ¿qué tiene? Hidrógeno, azufre y oxígeno solamente, ¿no? Y el estado de Sí. oxidación es más 6. ¿Es par o impar el 6? Par. Par. Entonces Entonces la la atomicidad es del 2. hidrógeno es 2. Y lo coloco, porque es fácil. ¿Cómo calculo la atomicidad del oxígeno? 6. 6 más 2 entre 2, 4. Dividido 4. Me perdí yo. 6 más 2, 8. Dividido 2, 4. ¿Ven? Es re loco, ¿eh? ¿No les gusta? Es muy No. Sí. Sí, es mucho más fácil. Lo que pasa es más que fácil para poder hacer la fórmula entendí, química profe. sabiendo solamente el estado de oxidación del no metal. Otro ejemplo. A ver, anda. Borro, ¿eh? Ácido nítrico. Y les dice que el nitrógeno actúa con más 5. Ácido nítrico, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Atomicidad del hidrógeno, 1. 1. ¿Por qué? Porque es el impar. número es Es impar impar. del nitrógeno. Atomicidad del oxígeno, 3. 3. y ese es el ácido nítrico. Yeah. Es muy sencillo, ¿o no? Sí. Veamos otro ejemplo. Ácido carbónico, donde el carbono actúa con 4. Díganme. Atomicidad del hidrógeno 2 Oxígeno 3. y oxígeno 3. Bien. 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 Se quedaron con la boca abierta. ¿Lo entendieron? Es como para que Sí, sepan hacerlo simplemente más fácil. Hacer la fórmula química sabiendo simplemente la atomicidad. Es la atomicidad del estado de oxidación del metal en el ácido. Bueno, continuamos. ¿Y este? Ácido clorhídrico, ¿eh? No. Clorhídrico. Perclórico. Ah, perclórico. ¿Sí? Clorhídrico me Perclórico. suena a sin oxígeno, ¿eh? Ojo. ¿Sí? Sí. Sí. Clorhídrico sin oxígeno, perclórico. El otro, el que está al lado, Hidróxido de potasio. Ujú. hidróxido de potasio. El de al lado, Hidróxido de hierro 3. bien. O si no, otra nomenclatura Hidróxido férrico. está rico porque actúa con más 3. Pero con hidróxido de hierro 3 está perfecto. El de al lado, Hidróxido de platino 4. bien. ¿Dudas? No. No. Fíjense este que está acá. Nitrato 3 de hidrógeno. ¿Qué me está diciendo este 3? El número de oxidación del nitrógeno. Bien, que es 3. O sea que es par o impar. Impar. Entonces, ¿cómo Impar. sería la fórmula química rápidamente? H HN o... dos. ¡Ah! O2, muy bien. Y eso sale simplemente aplicando la fórmula que les dije recién. Sí. 3, atomicidad del hidrógeno, 1, porque es impar, ¿no? Y la atomicidad del oxígeno, 3, más 1 dividido 2, sería 2. Ujú. Muy sencillo, ¿no? Díganme si es difícil, ¿eh? Vayamos. Profe, Sí. esa formulita que nos enseñó ahora para Sí. sacar, ¿a dónde se puede aplicar? En los ácidos, fundamentalmente. Ah, ok. Veamos de nombrar el 14.
El 14 son sales. Sí. ¿Cómo se llama la primera? ¿Recuerdan pico de pato o chiquito, no? Sí, sulfato de hierro 2. Bien, sulfato de hierro 2. El sulfato, el anión sulfato, ¿qué estado de oxidación tiene? 2 menos. 2 menos. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Porque viene de qué ácido. Sulfúrico. A ver. Del sulfúrico, bien. Sí. El sulfúrico tenía 2 hidrógenos, ¿recuerdan? ¿Con qué estado de oxidación actúa el azufre en el sulfúrico? 6 más. Más 6 6. más. ¿Están de acuerdo? Veamos el otro, el que está al lado. Eso ya no los hice porque no entendía nada. Bien, pensemos. Tenemos el mismo anión, el Ese, sulfato. sí, sulfato de hierro 3 ahora. Lo que Bien. cambia es el número de oxidación del hierro. Del hierro. Bien. Fíjense que algo mnemotécnico para que tengan en cuenta, simplemente, como el estado de oxidación del sulfato es -2 y el estado de oxidación del hierro es +3, con el que está actuando acá, como no se puede Cruzarlos. simplificar el 2 con el 3, lo único que hago es pasar el estado de oxidación del hierro para el sulfato y el estado de oxidación del sulfato para el hierro, como atomicidad, como regla, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces, de esa manera, tengo las atomicidades del hierro y del sulfato. Recuerden, porque son combinaciones, ¿sí? ¿Cuántas cargas negativas necesito para compensar las cargas positivas que también tengo? ¿Sí? Sí. Bien, ¿dudas? Del sulfato de hierro 3. No entendí esa explicación que dio, profe, perdón. Cuando los estados de oxidación son distintos y no se pueden simplificar, es decir, no son múltiplos uno de otro, ¿sí? No son, por ejemplo, 2 y 4, ¿sí? Que se pueden simplificar a números más pequeños, como en este caso es el 2 para el 3 para el hierro y el 2 para el sulfato, lo único que hago es, para saber qué combinación de metal y anión es necesaria para que la sumatoria de las cargas positivas sea igual a la sumatoria de las cargas negativas, como reglita simplemente el estado de oxidación del anión lo paso como atomicidad del catión, y el estado de oxidación del catión lo paso como atomicidad del anión. ¿Sí? Como que cruzo los estados de oxidación. ¿Lo ves? Sería el hierro 3, por ejemplo. Claro, acá tiene hierro 3. Entonces el 3 del hierro viene para el sulfato, y el sulfato, como tiene -2, el 2 viene para el hierro. Okay. ¿Sí? Porque si vos te fijases, 3, el hierro tiene 3 más, entonces serían, ¿cuántas cargas positivas tenés en la sal? 2 por 3 más 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántas cargas negativas tenés con el sulfato? Si el sulfato tiene -2, 3 por -2, -6. Entonces, más 6 menos 6, 0. Sí. ¿Sí? ¿La claro seguro? Sí, sí. Bien. ¿El otro? ¿El que está al lado? A ver, ni lo veo. Este que está acá. Hipoclorito de magnesio. De magnesio. Como el magnesio tiene 2 estados de oxidación, listo. Es lo mismo que el Sí. hipoclorito de sodio, que es la lavandina, ¿no? Sí. El hipoclorito, el cloro, ¿con cuánto estado de oxidación actúa? 1. Ese cloro con +1. Bien, con +1. ¿Dudas del hipoclorito de magnesio? No. Bueno, y el de al lado se los nombro porque el fosfato, este se llama fosfato, el fósforo oxígeno 4, se los nombro simplemente. Fosfato ¿de quién? De varios. Bario. De varios. ¿Sí? Y listo. Fíjense, la de abajo tienen otra nomenclatura para hacer las sales. Nitrato 5, ¿este 5 de quién es? Del nitrógeno. Del nitrógeno. Hagamos entonces la fórmula. ¿Este lo hicieron o no? Sí. No. Hagamos la fórmula del nitrato 5 de magnesio. De manganeso. Manganeso. Manganese, dice ahí, manganeso es. ¿Cómo sería? El 5 del nitrógeno. Es del nitrógeno. ¿Cuál sería el ácido del que proviene ese anión? A ver si me entienden la pregunta. ¿De qué ácido proviene ese anión? Nitrato Nítrico. 5.
ácido nítrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico? Recién lo hicimos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Como me dice que tiene 5, ¿es par o impar? Impar. Impar. Atomicidad del hidrógeno, 1. 1. Atomicidad del oxígeno, 3. 5. Más 1, 6. Dividido 2, 3. Muy bien. De ahí sacamos que el nitrato es NO3. 3. ¿Cuántas cargas negativas tiene el anión nitrato? 1. No menos. Una carga negativa. ¿Me van entendiendo todos? Sí. ¿Seguro? Bien. Sí. Ahora tengo que unir al manganeso, que el manganeso me dice que tiene 2. Entonces, Mn, primero la parte positiva y después la parte negativa en la sal. ¿Y el nitrato qué? Entre paréntesis, ¿cuánto? Entre paréntesis, 2. 2. Bien. Ese es el nitrato de manganeso. O nitrato 5 de manganeso 2. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Dudas? ¿No? No, eso es lo que me No. cuesta. ¿Pero ahora se va entendiendo? Sí, obvio. Bien. Cuando Hagamos, te lo explicas es fácil. a ver, hagamos otro. El sulfato de talio 1. Sulfato 6 de talio 1. ¿Qué me está diciendo? Que el sulfato, en el sulfato el azufre actúa ¿con cuánto? Más 6. Con Más 6. ¿De qué ácido viene? Sulfúrico. Del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos tiene en su molécula? 4. ¿Eh? No, hidrógenos 2. Perdón. Hidrógenos 2. Bien. Todos. Oxígenos 4. Bien. Entonces, el sulfato, el anión sulfato, ¿cuántas cargas negativas tiene? 2. 2 menos. 2 cargas menos. negativas. Bien. Y al sulfato le tengo que agregar el talio. Si vamos a buscar el talio, está en el grupo 13, ¿sí? Abajo, y puede actuar con 1 y con 3, pero ahí me dice que actúa Sí. con 1. ¿Sí? Entonces tiene Entonces, atomicidad 2. claro, tiene la atomicidad 2. ¿Por qué? Para que se TL. compensen las cargas. Bien. TL2 sulfato. Sería la Sí. fórmula. A ver. Y el sulfato ahí, en ese caso que tiene atomicidad 1, no va entre paréntesis. No. A ver si que puedo escribir. ¿O sí? Acá sería TL sulfato. ¿No? Como el sulfato tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Y el talio tiene una sola carga positiva, necesito 2 cargas positivas para que se compensen las 2 cargas negativas del sulfato. Y ese sería el sulfato de talio. Ah. Sí. Ah, sí. ¿Alguna duda de esto? Y yo no entendí nada, profe. ¿Este? Sí, A ver, el talio. Si vos te fijas Sí. en no hay que fijarse en la tabla periódica porque la nomenclatura ya me está diciendo que actúa con 1. Fíjate que entre paréntesis tienen el 1. El ujú, sulfato, para ver lo del sulfato, ¿se ve lo que estoy haciendo, no? sí, ¿Sí o no? Sulfato 6 decía, ¿no? ujú, Entonces, hidrógeno, azufre, oxígeno. Como es más 6, la atomicidad del hidrógeno es 2, y como es 6, 6 más 2, 8, dividido 2, 4. Rápidamente hicimos el ácido sulfúrico. ¿Estamos de ujú, acuerdo? sí, Desde acá voy a sacar esto, que es el sulfato, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. Por lo tanto, entonces, el sulfato, el anión sulfato, va a terminar siendo este. ¿Estamos de acuerdo? Porque perdió Sí. 2 hidrógenos que les dejó los electrones y tiene exceso de cargas negativas, ¿no? ujú, Bien, como a esto le tengo que agregar el talio, y el talio tiene, como dice la fórmula, la nomenclatura, más 1, ¿sí? Sí. Estas 2 cargas negativas se tienen que compensar con estas cargas positivas colocando un 2 acá. 2 por 1 Claro. más Dos. 2 más 2 menos 2, esto da 0. ¿Sí? Ujú, ¿Está bien? sí, ahí está. Ujú,
Gracias. Bueno. ¿Algún otro que quieran que hagamos, que me haya salido de del 15? Vamos al, por ejemplo, sulfato, este es el sulfato 4 de oro 3. ¿Cómo sería? A ver, háganlo ustedes solos. Díganme cómo queda. ¿Listo? A mí me queda oro 2, SO3, entre paréntesis 3. Muy bien. ¿A todos les quedó así? Sí. Sí. Seguro, ¿no? Tres. Perdón. ¿Está bien? ¿Les quedó así? Sí. Sí, pero Qué bueno que vamos a usar esto. Bueno. Seguimos. Uy, se me fue. ¿Ahí ven la guía? Ah, listo. Sí, sí. Bueno, después los ejercicios adicionales creo que son los mismos, son más de lo Sí. mismo. hay unas sales ternarias al final, eso no va a salir, ¿no? A ver, ¿cuáles? A ver, mostrame. Por ejemplo, en el ejercicio 19, a ver, la tercera. ¿Este? Sí. Eso es una sal ternaria, eso sí. Porque Sí, no, es un manganato de potasio. claro, pero como eso no sé cómo no, o sea, A ver, lo ¿no? nombro igual que un oxosal. No, no, no. Acá dice solamente asignar el número de oxidación correspondiente al elemento marcado. El elemento Claro, marcado es pero el manganeso. Primero creo que hagamos después esto hay otro que... y después Ok. nombrémoslos. Entonces tenemos potasio, manganeso. Esperen que lo voy a anotar. Y vamos a la pizarra. Bien. Entonces era potasio, manganeso, oxígeno 4. ¿Cómo saco el estado de oxidación del manganeso? Sencillo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que Sí. yo sé? -2 del El oxígeno y el oxígeno potasio +1. más 1. Eso lo saco de la tabla periódica, porque sé que el potasio Sí. está en el grupo 1, por lo tanto el número de estado de oxidación, el único estado de oxidación de potasio es más 1. ¿Están todos de acuerdo? Esto es 0, Sí. ¿no? Sí. Entonces, más 1, más X, porque no sé cuánto vale el manganeso, menos 8 es igual a 0, ¿no? Entonces Sí. el manganeso es +7. más 7, ¿sí? Mm. Entonces, vamos a tener que buscar en el manganeso que tiene varios estados de oxidación de nuevo, ¿sí? Como habíamos visto. Pero bueno, está actuando con el más 7. Podemos decir manganato. No, a ver, esperen. Quiero borrar esto. No, no importa. Manganato 7 de potasio, simplemente. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho nitrato tanto o sulfato tanto. Entonces manganato y entre paréntesis 7 de potasio. Esperen que me estoy por quedar sin batería. ¿Está bien? Con esa nomenclatura. Ya se va a hacer. Sí. Profe, ¿qué? ¿Perdón? Sí. Perdón, ¿no? Pero
¿Qué vamos a hacer con las soluciones? No sé. Porque estamos locos. Quiero que me digan antes de irnos a la pausa, antes de irnos que si es que ustedes vieron la presentación de soluciones y pudieron entender cómo se resolvieron los problemas que estaban en la presentación. Sí, viendo la presentación, y ya le repito, con su explicación es genial, todo parece fácil, pero hacerlo solo es otro tema. Claro, yo no intenté hacer ningún ejercicio de solución todavía como para ver si realmente entendí. Claro. Sí, yo todavía no intenté tampoco. No O sea, sé me si- pondré hoy, pero Sí, yo en el fin de semana, ya que es largo, pero si nos podría hacer un video resolviendo la guía de soluciones, sería genial. Bueno, les voy a hacer un video el fin de semana resolviendo un par de problemas de la guía. Claro, que como para creo tener que de guía. creo que son como claves para que después puedan resolver el resto. Perfecto. Y Sí. el lunes vamos a ver si les puedo subir algo más. Alguna resolución más, para que vean. Y el lunes me van a tener que escribir si tienen alguna consulta de soluciones para poder despejar dudas. ¿Y qué otro tema vamos a ver el lunes? ¿Cómo? No, nada más, no tenemos más temas. Ah, No, nos vamos. entonces es soluciones, nomenclatura, Desde tabla y lo periódica otro y que era tabla periódica. en adelante. ok. Y resolvemos las dos, terminamos de resolver las dos guías, entonces. Claro, sí. Bueno. Problemas de soluciones. Los primeros son los más sencillos. Ya se nos termina el tiempo encima. ¿Podemos ver uno? Sí, Veamos el primero. A ver hasta no dónde- estamos viendo la pantalla. Uy, perdón. Hasta acá. Hagamos el primero, ahí sí lo ven. Sí. Sí, dice, se dispone de una solución de cloruro de potasio, ven, para esto yo quiero que sepan nomenclatura. Bueno, salvo este, que fíjense, siempre que aparece este se llama ácido fosfórico, anótenlo. Ácido fosfórico, porque es la única forma que yo le voy a hablar sobre el fósforo. Ácido fosfórico es H3PO4. Bueno, volvamos al 1. Se dispone de una solución de cloruro de potasio, 17% masa en masa. Entonces lo primero que tenemos que saber es qué significa ese 17,0% masa en masa. Y calcular la masa de soluto. El soluto, acá es el cloruro de potasio, y la masa de solvente que hay en 200 gramos de solución. Sí. ¿Qué significa 17% masa en masa? Que en un 17 100% gramos de- hay 17 gramos. 17 de gramos soluto de cloruro en de 100 potasio. gramos de 100 gramos de solución. Eso tenemos que saberlo de memoria para poder interpretar ese dato que me está dando de la concentración, porque si no, no podemos avanzar. ¿Bien? Entonces, yo quiero saber la masa de soluto y la masa de solvente. Yo sé que me están dando una masa de solución final que son 200 gramos. Fíjense que 200 gramos de solución. Entonces puedo plantear una regla de tres simple que diga, Sí. en 17 gramos de cloruro de potasio están en 100 gramos de solución, ¿verdad? En 200 va a estar el doble, ¿no? Sí, ¿Sí? Yo soy muy burro. 17 por 2. Yo tengo que hacer el cálculo. 44 gramos. ¿Sí? ¿Esa masa es masa de qué? de cloruro de sodio. Bien, de Potasio. soluto. Yo qué es lo que sé y que les remarqué varias veces en la presentación. En una solución, ¿qué pasa siempre? La masa de la solución es igual a ¿qué? No, La diluida es igual a la concentrada. no. La masa de una solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Siempre, no estamos hablando Sí. de nada, ¿eh? Sí, sí. Masa de soluto más masa de solvente. Siempre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. La masa de la solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. ¿Yo qué datos tengo ahora? La masa de soluto. La masa La de masa soluto de- Masa.
y la masa Total, final. de solución. Entonces Sí. puedo poner, fíjense, puedo poner masa de la solución, ¿cuánto era? 200, ¿no? 200 gramos Sí. es igual a la masa de soluto, que la calculé recién, 34 gramos, más la masa de solvente. Entonces la masa de solvente, por una resta simplemente, es igual a ¿qué? A 200 menos 34. Menos 34, 166. 166. Mm, ¿Les gustó? Ahora se les paso la foto ya. Este es el problema 1. Claro. Yo ya les pasé la solución, para que lo tengan. Al coso, al grupo. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Podemos ir al 2, ya que estamos? Sí. El 2 dice, se prepara una solución disolviendo 5 gramos de iodouro de potasio en agua suficiente para obtener 250 mililitros. Si se corta, les paso la solución, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es la concentración de la solución en porcentaje masa en volumen? Me pregunta. Esa es la incógnita. ¿Qué tengo que hacer? 5 gramos ahí en... No, ¿Sí? no. Los 5 gramos pasarlos Y 5 gramos hay en 250 mililitros. Pero para ponerlo en porcentaje masa en volumen, ¿qué tengo que poner? ¿En cuánto volumen de solución final? ¿Qué significa porcentaje masa en volumen? El 100%. En 100, ¿En 100 qué? ¿no? ¿En qué? ¿En 100 qué? Centímetros Centímetros cúbicos. 100 mililitros. Sí, Entonces es yo lo voy a mismo. decir, si 5 gramos de soluto tengo en 250 mililitros, ¿sí? En 100, De solución, en 100 mililitros, X. Y ese es el valor que me están preguntando. 5 por 100 es igual, dividido 250. 2 gramos. Y esto es 2% masa en volumen. Simplemente hay que saber la definición. ¿Qué significa? ¿Sí? Por ciento masa en volumen. Son los gramos de solutos en 100 mililitros de solución. ¿Está bien? sí. ¿Dudas? ¿Se entendió los dos que hicimos? Sí, sí. No me arriesgo a hacer el 3 porque no vamos a llegar, creo. Pero, a ver, calcular el volumen de solución de ácido fosfórico 0,750 m. ¿Qué significa esa M mayúscula? Molaridad. Molaridad. ¿Qué es la molaridad? Los moles del soluto en 1 decímetro cúbico de solución. O en un litro de solución. O en 1 litro de solución. Que contiene 50 gramos de ácido, dice. ¿Qué tengo que hacer con 50 gramos de ácido? Primero, antes que todo. ¿Pasarlo a qué? Transformarlo a moles. A moles. O sea, tengo que calcular la masa molecular relativa del ácido fosfórico que tiene la fórmula I. ¿Sí? Y después tengo que saber qué significa esos 0,750 moles. Molar, digo, M. Molar. Entonces, dice, calcula el volumen de solución que contienen 50 gramos de ácido fosfórico. Entonces, rápidamente calculemos a ver si que nos queda el MR del ácido fosfórico. Es 16 por 4 más 30,97. Uy, ya me tira pata. Más 3. A ver si les da 97. 97,97 me dio, ¿no? ¿Esos son los moles? No, esa es la masa molecular del Del ácido ácido fosfórico. fosfórico. 16 por 4